Me llamo Anina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Anina Yatay Salas, Anina Yatay Salas. Todo Capicúa, 3 veces Capicúa. Parece un chiste. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, Australia queda lejos. Sí. ¡Mancha! ¡Tiraste mi merienda, niña Capicúa! ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros. Dábale arroz a la zorra el abad. Algo de una zorra de arroz se puede leer de ida y vuelta. Vos estás media loca, ¿no? ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ah! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga vas a tener una receta para criarme! Capicúa 1, Capicúa 2, Capicúa 3. A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo. Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. ¡Vamos, las fieras! ¡Es hora de tu castigo! Anina, ¿y tu sobre? Muy bien, ese el tráiler, la sinopsis de Anina Yatay Salas, la película que estamos de alguna forma conversando, analizando en La Máquina de Pensar. Arranca, muchachos y muchachas, La Máquina de Pensar con Anina Yatay Salas. Vamos a tratar de conversar hoy en torno a ella, este personaje como nació. Ya hemos conversado durante la semana con su creador, con el escritor Sergio López Suárez. También el martes conversamos con el escritor encargado de la adaptación del guión, de llevarla a la gran pantalla, esta novela, este personaje llamado, esta niña 3 veces Capicúa. Tenemos acá a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos a Flaco Germán en la puesta a punto. Arrancamos La Máquina de Pensar. Quiero decirles, amigos, que hemos recibido en la mesa de La Máquina de Pensar un libro de Cosecha Roja. Cosecha Roja, ya lo saben ustedes, es la colección que tiene Estuario de serie negra, de literatura policial, literatura de serie negra. Creo que es la única, no estoy seguro que es la única que existe actualmente en Uruguay. Se plantea la ambición, la meta ambiciosa de generar en los escritores uruguayos textos que estén enmarcados en este género, escribir textos de género. En este caso es el número 9 y se llama Un monstruo de 1000 cabezas. Se trata de la novela de Laura Santulo. Laura Santulo estuvo por aquí. Es alguien también vinculada al guión. Es alguien que guionó La Zona, aquella película La Zona. También guionó La Demora y guionó Desierto Adentro. Ya está casada con el director de cine Rodrigo Plá. Laura Santulo pasó por aquí, pero para hablar de literatura infantil y juvenil. Creo que se llamaba Un globo de Cantoya, el cuento para niños, que lo editó acá Criatura Editora. La librería, es el sello editorial de la librería La Lupa, que está ahí en Bacacay, entre Buenos Aires y Sarandí. Bueno, Laura Santulo acaba de editar por Estuario Editora, Un monstruo de 1000 cabezas. Una mujer de mediana edad se enfrenta a la manipulación del sistema sanitario y a la corrupción que hay detrás del mismo. Todo esto transcurre en un intento desesperado por salvar o por lo menos extender la vida de su marido. Todo esto dura un día. En un día la escritora y guionista Laura Santulo nos lleva a la velocidad de vértigo
en una novela que transcurre donde ella vive actualmente junto con su familia, que es en el México DF, en el DF, una novela policial de fuerte carácter social. Ustedes saben, bueno, está hecha la presentación y obviamente cuando la leamos vamos a conversar con Laura Santulo, pero a través de teléfono. No creo que no tiene pensado venir por aquí, por Uruguay, por Montevideo. Bueno, antes de embarcarme en Anina Yatay, quiero decirles también que estamos leyendo Mundos, Tiempos y Escritura en la poesía de Marosa Di Giorgio. Esto está escrito por Eber Benítez Pesolano y es un ensayo que ganó en su momento, fue primer premio en la categoría ensayos de los premios anuales del MEC. Esto nos va a servir para lo que va a ser la semana que viene. Ustedes saben, Anina Yatay Salas la elegimos no solamente porque ha tenido un buen éxito de público y buen éxito de crítica, sino porque nos conmovió, realmente nos sorprendió. Pero por un lado, el equilibrio como película, una película muy equilibrada en cuanto a su guión, la historia es sencilla, yo encuentro incluso que no es la típica película de dibujos animados o de animación que nos tiene acostumbrado el cine norteamericano. ¿A qué me refiero? Uno piensa en Toy Story, en Shrek, piensa en otros dibujos animados, películas importantes de dibujos animados, y siempre se genera un modelo norteamericano que consiste en que son películas para niños y para adultos. Son un doble guión, incluso está estructurado como un doble guión, donde se cuenta una película para niños, pero a la vez hay una serie de guiños y una serie de juegos de interpretación, de doble significación, que nos hacen reír a los adultos, de manera tal de enganchar, lograr eso. Ahora recuerdo Paranorman, también es una película de dibujos animados que intenta hacer dibujos animados con el tema de los zombies, pero para niños. Digo yo que la estructura esa en general, bueno, la estructura en general, esa estructura que nos tiene acostumbrado el cine norteamericano, no es la que se cumple, creo yo, en Anina Yatay Salas. Anina Yatay Salas se trata de una historia sencilla, una historia que va increciendo, tiene una progresión dramática interesante, pero está planteada siempre para niños. Quien les habla, yo estuve hace poco cuando el estreno de la película y vi o escuché cómo los niños hablaban con la película. ¿Cuál sería entonces el placer para los adultos, más allá de, obviamente, de llevar y saber que los chiquilines los pasan recontra bien? Y bueno, el placer para los adultos, creo yo, deviene en el placer estético. ¿Por qué? Porque el dibujo, el diseño, la dirección de arte de la película llama realmente la atención. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de dibujos animados habituales, tampoco encajan dentro de los dibujos animados habituales estos grandes ejemplos que puse yo de Toy Story o Shrek, o otros clásicos recientes, no tienen, creo, el trabajo estético que tiene Anina Yatay Salas. ¿En qué sentido? Hablo en el sentido del tema de los fondos, de cómo se intentó reflejar en Anina lo que es, por un lado, los fondos de lo que es Montevideo, de lo que es una escuela de Montevideo, de lo que es una cocina en una casa de Montevideo, en fin. Pero para hablar de los fondos y para hablar de Anina Yatay Salas, le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Santana y Alfredo Södergid. Estábamos acá en la previa conversando en torno a por qué elegimos para La Máquina de Pensar, algo bastante inédito para nosotros, elegimos a Anina Yatay Salas, dedicarle a la semana. Y yo estaba diciendo fuera de micrófonos algo que quizás les pueda gustar o no, pero bueno, ahora vamos a conversar. Buenas noches. ¿Cómo andás, Alfredo? Alfredo Södergid es el hombre que dirigió, que tuvo la visión o la locura de hacer un dibujo animado en torno a Anina Yatay. Las ganas. Las ganas también, sí. El deseo. Pero Alfredo, cuando vos planteaste eso hace 10 años, ¿qué te dijeron? Empezamos como con fue un proceso largo y si bien el deseo era intenso, fuimos siempre prudentes, ¿no? Porque cada etapa se hizo con el tiempo y la dedicación que se tenía que hacer. Entonces fue raro porque
cuando le comenté a Sergio López, yo estaba haciendo las ilustraciones de la novela, que quería hacer una película, pero que no tenía idea cómo le iba a hacer. Todavía no has hecho ningún corto ni nada. Había hecho algunas piecitas pequeñas, algunas cosas, y estaba trabajando ya en animación, pero poco, cosas pequeñas. Tenían pocas horas de vuelo, digamos. Y Sergio, que es un tipo muy generoso y muy le gusta estimular, básicamente dijo, qué buena idea. Tampoco tenía idea. Entonces, pero casualmente, al poco tiempo, conocí a Federico Ibañez, también escritor, novelista de literatura infantil y juvenil, que un día me visitó y él sabía que yo estaba empezando a hacer algunas animaciones, como teníamos un pequeño estudio armado, pero éramos 2 personas, no es un estudio como esos de 1500 personas que hay en Hollywood. Y Federico se acercó y yo ya lo conocía como escritor, y me contó que él había estudiado guión, que tenía mucha formación como guionista y que tenía ganas de escribir un guión para una película de animación. Era como, no sé, algo mágico. Las ganas con el hambre. Se juntó de todo, el hambre con las ganas de comer, como se dice, que igual es Estuvimos conversando el martes, te digo, con Federico. Con Federico Ibañez, la idea fue el lunes hablar con el creador de Anina, que es Sergio López, digamos, del personaje, el martes hablar con el adaptador, digamos, el que guió esa primera adaptación. Y bueno, un poco el jueves era terminar con ustedes dos, que son por un lado el director de la película y el director de arte, ¿no, Sebastián? Exacto. Federico lo que nos contó es que lo que él hizo fue un trabajo como para que, incluso el guión era de un mediometraje al comienzo, ¿no? Eran 45 páginas. Sí, pero junto con Federico llegamos a más de esa cantidad. Luego, cuando se empezó a hacer la película, se le agregó tiempo, se agregaron escenas. O sea, Federico entregó el guión está muy bien estructurado, y ese guión fue una herramienta de trabajo, lo dijo él mismo cuando lo entregó. Tuvimos esa suerte de trabajar con gente, como todos nos gusta trabajar cuando trabajamos en equipo, abierta, generosa, que no tenían grandes celos sobre su trabajo. A mí me extrañó eso, la actitud de Federico, que hemos hablado varias veces en torno a sus novelas, ¿no? De que él no era, ese no era su guión o el guión de toda su vida, ni era la visión que él tenía solo de Nina Yatay, sino que era un trabajo para pasar de la novela a que se empezara a correr, a traquetear con lo que era una película de dibujos animados, en la cual cada uno va también mechando una serie de cosas. Y había muchas intenciones. Yo no sabía escribir un guión, pero sí tenía muchas intenciones. Entonces hubo mucha charla con Federico sobre cuáles eran las intenciones. ¿Qué película queríamos hacer? Yo le pregunté esto, pero él no contestó. Porque hay un detalle, Federico Ibañez, que me sorprendió muchísimo, es que él generó ese primer guión, después lo agrandó hasta los 90 minutos, digamos, con una segunda vez, pero después ya se despegó. En el 2006 se despegó totalmente, según él, y en el 2013 no había visto nada de la película hasta que salió en el cine, no había visto nada en el medio. Entonces la pregunta era cómo lo había impresionado y cómo había visto ese guión. Y bueno, él dice que quedó fascinado, pero no me respondía el tema de si ese guión lo reconocía o no lo reconocía después de 6 años. Sigue siendo la estructura de guión de Federico, que obviamente, que es lo que le dio solidez. Él construyó un esqueleto casi irrompible. Entonces, eso es una cosa muy importante para la adaptación de la película. O sea, Federico hizo un análisis de la novela y pensó cómo convertirla en una película, de qué manera había que ajustar la narración para convertirla en una película. Luego lo que hicimos los demás fue trabajar encima de ese esqueleto, de ese guión, cambiando algunas escenas del lugar, replanteando algunas cosas, cambiando algunos diálogos, agregando, modificando cosas para que la película que estábamos haciendo nosotros, con su ritmo, con sus intenciones, con sus emociones, fuera una película, o sea, y tuviera una coherencia, y fuera linda, y nos gustara, y se contara lo que queríamos contar. O sea, todos trabajamos de esa forma. Pero eso fue algo que también nos enseñó Federico cuando, como te contaba, el día que nos entregó el guión. Nos dijo, esto no es para respetar, esto es una herramienta de trabajo. Claro. Porque de repente luego empiezan a jugar otras cosas. El tiempo, el sonido, los ambientes, la intención de los actores. Hasta el placer estético de repente, ¿no? Algo que se pueda alargar porque está muy bien conseguido y o no. Sí, exacto. Lo necesario para contar bien el cuento. Claro. Entonces, una película no es un guión.
un guión es papel Claro, escrito, claro. y en la película ya empiezan a jugar otras Y cosas. de hecho, bueno, se dice que en la película, cuando nace la película, el guión queda por el camino. O sea, el guión es algo no para ser publicado, sino precisamente para hacer una Exacto. estructura, para desaparecer en ese proceso. Se puede publicar como material de estudio, ¿no? Para que uno entienda un poco Y cómo para es ver la esa diferencia que estructura. hay. También. No, yo lo que comentaba fuera de hoy al principio, mientras ustedes venían, y que es una idea mía, ¿no? O sea, lo que yo viví cuando la vi, de que uno tiende a comparar con los clásicos que vienen de Estados Unidos, digo, ¿no? Con las películas que vienen de Estados Unidos, y hay un esquema, digamos, de película de animación de Estados Unidos que un poco es para llegarle a los gurises y a los padres, o a los que llevan, de una especie como de doble guión, donde se cuenta una historia para chiquilines, pero encima o por debajo hay una serie de chistes, de referencias, de doble cita, hay un doble guión para adultos, para que los adultos lo disfruten y se enganchen de la misma forma, no sé, si uno ve, no sé, Megamente, lo que fuere, ¿no? Sí, va sí. viendo y... Generalmente tiene más que ver con, en esas películas que vos mencionás, tiene más que ver con el manejo de ciertos códigos de humor y de ciertos códigos que ellos consideran más infantiles y códigos que se consideran Sí, adultos. o Toy Story, o Shrek, una serie de cosas que tienen una doble, digamos... Pero nosotros lectura. ni siquiera hicimos focus group, o sea, nosotros no hicimos nada parecido a cómo se hacen en cuanto a los objetivos. Yo creo que lo que logra que Anina sea una película que tiene esos componentes, que le gusta a los niños porque siguen la línea de la historia, de lo que le pasa a los personajes, sus emociones, se identifican con los personajes, con su edad, con lo que está sucediendo. Y los adultos, aparte de vivir eso, también ven un montón de otros detalles que tienen que ver con la contextualización, Yo con la creo que se ambientación. enganchan a nivel estético los adultos. También. ¿no? O sea, yo creo que se emocionan mucho también. Hay mucha emoción del lado de los adultos por la referencia a la infancia, o sea, tanto lo estético como todo el trabajo de arte, proyecta mucho hacia otra infancia también, por las referencias atemporales o porque no son por lo menos de la actualidad. Entonces hay como una belleza buscada desde ese lado también. Eso no, la idea de esto, o lo que yo tengo para decir al respecto, es que no pensamos en hacer una película que por un lado fuera para niños y por otro lado fuera para adultos. Pensamos en hacer una película respetando mucho a los niños. Entonces, para hacer las cosas para niños no hay por qué hacerlas simples. O sea, hay una historia que se comprende, que se disfruta, que se vive, pero también el mundo que habitan los niños es un mundo complejo, está lleno de cosas, están todos esos detalles también, está algo estético también. Sí. La historia es, digamos, si tuviéramos que definirla, es sencilla, pero hay una progresión dramática y hay una administración al final de la emoción que también tiene que ver con esto. Pero yo mi reflexión era que no hay ese doble, digamos, ese doble guión, ni hay, ¿no? De hecho, a ver, Sebastián. es como, ahora pensaba hace poco, claro, esa cosa de decir cuál es el público objetivo de, si uno hace un arroz con leche, ¿no? Como te dijeron la verdad que está muy bien. Pero, la película es una película muy de autor en el sentido de, o sea, de cómo Alfredo se le ocurrió hacerla, cómo impulsó a hacerla, después cómo fuimos trabajando cada uno en ella, y creo que en un punto cada uno lo hizo para sí mismo, entonces para un cacho de su infancia, para un cacho de los niños que tiene cerca, o sea, por lo menos lo que yo veíamos de cómo trabajamos es que estábamos un poco como en una guardería trabajando, pero desde un lugar... Eso, se generó como una especie de ficción, de mundo paralelo en el cual estábamos haciendo una película que nos hubiese gustado de niños, probablemente. Bueno, probablemente también la película enfoca no solo a los niños con esta historia, digamos, que yo digo, entre comillas, sencilla, sino al niño que todos llevamos dentro. Es que también, por eso ¿no? tiene, claro, es una historia arquetípica, básicamente. O sea, es una historia simple, pero en realidad uno ve que básicamente los 5 o 6 grandes dramas de la humanidad son estructuras que las puedes contar con lenguaje como para que un niño pueda asimilar toda esa historia. Y en realidad lo que le sucede a Nina, hoy justo le escribí a un amigo, quiere leer Los Miserables, allá él, quiere leer la novela de Víctor Hugo. Y en realidad, no sé si tanto así, pero el proceso mental que tiene a Nina, está explicado en palabras sencillas en la película y en la novela, pero en sí es un poco el proceso de un personaje complejo como el personaje de Los Miserables, que ahora se me borró el nombre. Jean Valjean. De Jean Valjean, se me acordaba del policía. Es un proceso de autoconocimiento y tampoco es una moralina por ese lado, pero quiero decir, el desarrollo de la historia le gusta a chicos y grandes, porque los niños se ven en ese momento, probablemente muchos más chiquitos capaz que
básicamente se divierten más porque en realidad hay elementos que no logran decodificar, pero en el fondo es algo que te puede pasar en cualquier momento de la vida, o sea, eso de enfrentarte a un miedo, enfrentarte a un preconcepto tuyo, a un prejuicio tuyo y reelaborarlo sobre eso, que es lo que le pasa a Nina. Y tratar de superar algo para autoafirmarse. De alguna forma también, yo decía antes que vinieran ustedes, también cuando digo el goce estético para enganchar a los adultos, es porque tiene la película, por ejemplo, todo el diseño de fondos y toda la propuesta entre el fondo y lo que es el dibujo de los personajes principales, que no es frecuente tampoco, o sea, el realismo que tiene los fondos, pero ahora hablamos después de este bloque, vamos a hablar más en torno a la dirección de arte, pero quiero decir que eso tampoco está en Toy Story. Yo, por ejemplo, no lo he visto en Toy Story o en Shrek o en otros, no, digamos, de repente en alguna película europea, algún francés se juega un poco más por ese lado, digamos, de dedicarle tanto trabajo y tanto, digamos, no es trabajo, porque capaz que también laburo también. Tanta expresividad, ¿no? O sea, cargar y tanta riqueza que en definitiva terminando el realismo, porque los quirófanos vacíos no son el mundo real en el que uno vive. O sea, hay una cosa que yo doy un taller de dirección de arte en Animation Campus y hay una referencia que muchas veces manejo, que es en Las Trillizas de Belleville, una película francesa de animación de Chomet, que es para adultos, no es una película infantil. Sin embargo, es una película que en gran parte de su historia tiene un niño como protagonista, luego crece, ¿no? Ese es otro mito a desterrar, ¿no? Que las películas con niños no son solo para niños. Y hay un personaje que es la abuela, aparentemente, nunca se dice, de este niño, que es una señora viejita que vive con él en una casa y con un perro, y que tiene su casa llena de cositas, detalles como tenía mi abuela, o pueden haber tenido la abuela de mucha gente, como recuerditos y cositas. Nunca se menciona nada al respecto. Sin embargo, cuando haces una pausa en la película y mirás en detalle, ves que la mayoría son souvenirs de Portugal. Entonces, de alguna manera entendés la situación de esa mujer, que es una inmigrante portuguesa viviendo en Francia, ¿no? Claro. Una densidad de la historia que empieza a aparecer. Sí, le estás dando una densidad, le estás dando una expresividad a ese fondo. Enriqueciendo la vida de los personajes. Que le da vida a los personajes. Claro, le da profundidad a los personajes, es cierto. Y en La Nina, Sebastián hizo una propuesta muy similar, donde hay un montón de elementos en la casa, en la escuela, que todos están muy elaborados y todos pueden llevar a algún lugar. Y claro, y todos te cuentan un cachito de la historia y era cosa que nos hacían bien a nosotros decir, bueno, ¿quiénes son estos? Porque claro, es tan naturalista que claro, a ver, si viene un macaco con 8 cabezas, no precisás saber si toma Canarias o toma Serena, porque el problema es otro. Pero cuando tenés a un tipo, ¿no? Claro, que es igual a tu vecino, y empezás a indagar si el tipo tiene acidez o no, le pones algo en la casa y te asienta un poco el personaje, digamos. Muy bien, después de la pausa continuamos con Alfredo Soderguit, director de Anina Yatay Salas, y con Sebastián Santana, director de arte. En algún momento pasaste por aquí cuando estaba terminada la película y nos viniste a contar en radio algo que transcurre en imagen y que nadie la había visto, lo cual era muy difícil de imaginar. Ahora sabemos de qué estaba hablando Sebastián Santana. Después de la pausa continuamos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Alguien dice que te espera, alguien dice que te quiere, alguien dice cosas que no sé. Alguien dice que te extraña, alguien dice que no vuelve, alguien dice que nunca se irá. Hay un árbol a donde vuelven los pájaros que nunca duermen y hay un perro que no se vuelve sin hueso. Hay un sobre que no se puede abrir, dice cosas que no quiero saber. Hay una mancha sobre el mantel.
Muy bien, este era el tema original de Anina Yatay Salas, está hecho por Guillermo Pessoa, músico argentino, ¿no? Dice acá, integrante de la pequeña orquesta. Ex-integrante. El tema se llama Alga. La ex-orquesta, sí. Porque si no tenemos problemas de... ¿Cómo fue que llegaron a él y por qué razón? A mí me gustaba ya de antes Pequeña Orquesta Reincidentes, es una banda que siempre me gustó mucho. De hecho los vi en Buenos Aires alguna vez, los vi en Montevideo un par de veces. Pero no los conocía personalmente. Y en un momento usamos como referencia, cuando estamos trabajando el guión con Federico, utilizamos como referencia Amiguita de Pan, que es un tema de uno de sus discos, como referencia sensorial, digamos así. Utilizamos esa canción como para entender cómo queríamos. Yo le proponía a Federico esa música como que representaba el inicio de la historia. Y para el cierre teníamos otras ahí que eran de otra gente. Pero luego nos enteramos que Pequeña Orquesta Reincidentes tenía un cierto vínculo con Uruguay. Por un lado, ellos creo que hicieron música en whisky. Sí, ahí va. Y Sebastián resultó ser amigo de ellos. Vos los conocías. Claro, es el diseño del disco que tiene la música de whisky, de hecho. Yo me escribí un día con él brevemente. Volví de unas vacaciones, no sé por qué, dije, quiero hacer un guión de un cortometraje, que de hecho todavía no hice y me siguen increpando que esto fue toda una patraña, pero nada, volví de unas vacaciones con algunas canciones rebotando de la Pequeña Orquesta en la cabeza, y una en particular les escribí, le dije, hola, mirá, no los conozco, pero me gusta mucho su trabajo, me gustaría tomar la letra de tal canción para hacer algo, ¿qué tal? ¿Se puede? ¿No se puede? Saludos, Sebastián. Y estaba en el correo mi página de firma. Y me responden un correo que era, queremos qué maravilloso trabajo, no sé qué, o sea, tipos que yo admiraba, que tenía kilómetros de distancia, me escriben como, nos encantaría trabajar contigo, que sé yo, que sé cuánto, bueno, ahí empezó un vínculo laboral que se transformó en una amistad muy fuerte, porque son gente divina, esa gente que te cruzás de repente y decís, che, hacía 15 años que éramos amigos y no nos habíamos dado cuenta. Y trabajé puntualmente el diseño gráfico del disco que tiene la música de la película Whisky, que es el disco Capricho, que fue el último disco que hicieron. Ahí se separan y al poco se separan de eso, y seguí en contacto con varios de ellos, con 3 de los 5. Y eso, y entonces empezaron a hacer sus carreras solistas. Guille sacó un disco y hablando un día, che, no sé si quieren estar en contacto. Le mandamos el libro. Vos decirle que es amigo mío. Por amiguismo. Seba le mandó el libro. De hecho, Guille propuso 3 canciones muy lindas, cualquiera de las 3. Elegimos esta. Pues necesitábamos solo una, las otras 2 existen y están muy bien. Ya se encargará él de tocarlas alguna vez si quiere. Pero una cosa muy linda que se desprende de las canciones es que están basadas en la novela. O sea, él como que fue la fuente, al origen de la historia. De hecho hizo la canción antes de que la película estuviera terminada, ¿no? Entonces hay muchas referencias, muchos elementos, se nombran cosas que de repente están más claras en la novela también, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, pero a mí eso me gustó mucho también, de que él leyera el libro y a partir del libro, tal como hicimos la película a partir del libro, él hizo sus canciones. Que va a lo medular del por qué hacer algo con esto, o sea. De alguna forma, digamos, es que el enganche o el enlace, el vínculo sería el libro, pero cada uno va tirando para su lado o va poniéndole cosas. Va aportando, o sea, más que tirando para su lado, tirando para el mismo lado. Está bien, tirando para adelante. Y en el caso de los fondos, que yo decía que es algo que realmente llama la atención, vos decías, sí, puede ser dibujos animados europeos, animaciones europeas. Sí, yo he visto, bueno, ahora recuerdo una película francesa que transcurre en el Medio Oriente, entonces claro, tiene un diseño de lo que es todos los palacios que es increíble, ¿no? Pero son palacios que son ficticios. Acá hay una cuestión de tratar de hacerlo lo más natural posible, casas, fachadas, la cocina, la heladera, ¿no? El ómnibus, todo que remite, digamos, a un Uruguay muy muy doméstico, muy cotidiano, pero incluso cotidiano no de ahora, no del 2013, ¿no? Cotidiano de los 80 o 90, por lo menos, digamos, ¿no? Igual en muchos lugares existe todavía. Es cierto. Sí, no. La cotidianidad uruguaya es muy elástica. Es cierto, digo, vos sos de Rocha, yo soy de Fray Bentos, digo, uno se encuentra casas, se encuentra patios. Tal vez en los últimos años cambió un poco más. Pero hay una cosa que está cambiando, totalmente, digamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Uno realmente en plan, no digo que sea en plan antigüedades, pero digo, ver
la forma de la heladera. Yo no sé por qué digo la heladera, pero sé que me quedé enganchado con claro, eso, está ¿no? Bien. Pero ves, claro, pero todo eso fue... Nunca, o sea, en realidad, a ver, Alejo Schettini, que es el director de animación, Alfredo, que es el director de la película, y yo, que soy el director de arte, los tres somos dibujantes de literatura infantil. Entonces eso fue un maravilloso dolor de cabeza, porque en realidad todos los tres laburamos mucho sobre imágenes fijas, entonces concentramos mucho trabajo y mucho detalle en pequeñas cositas. O sea, probablemente ahora nos dimos cuenta que si para una futura película, quién sabe, o como parte del lenguaje cinematográfico, hay un tema de tiempo y de volumen de detalle que no vale la pena tanto. Que lo puedes trabajar distinto, básicamente, que puedes jugar con otra cosa. Pero en esto, ahora hace poco me mandaron un correíto ahí con mucho correíto circulando muy lindo de gente que va a ver la película y te cuenta algo. Y una niña mandó decir que es como un libro viviente. Mirá. Y había algo de eso, de querer que fueran como ilustraciones de un libro, pero en lenguaje cinematográfico. Entonces, por un lado, esa carga tan grande y eso que decíamos de darle densidad, un detallismo brutal. Y vos decías, cuando hablamos la otra vez, decías que vos te consideras mucho más un ilustrador. Claro, sí. Donde concentra todo en una ilustración. Que un dibujante de historietas, que necesariamente no tiene que concentrar porque tiene que hacer muchas en una página y dibujar rápidamente para darle movimiento, ¿no? Totalmente, acá hice las dos cosas juntas y casi colapso. No, mentira, en realidad. Pero eso, en un momento, ¿qué pasó? Hicimos unas primeras imágenes cuando empezamos a trabajar, entonces, claro, yo hacía la dirección de arte, pero siempre en consulta con Alfredo. Entonces, y la gracia era, o sea, está bueno juntarte con gente a la que admiras y que te llevas bien y que te gusta su trabajo, porque empezás a empujar un poquito más, ¿viste? A ver, ya acá le puse esto, no está el estante que va al fondo, pero ¿y si le agrego un cachito más? Queda lindo, ¿no? Sí, queda lindo. Entonces, subís un poquito más la apuesta. O sea, cuando decimos dirección de arte, vos te estás encargando de los fondos. Escenarios, objetos. Objetos, todo lo que no son los muñecos, todo lo que son los podría ser también, o sea, el director de arte podría, en el caso que fuera de repente el único dibujante, o bueno, él y su equipo, ¿no? Podría encargarse de todo. Eso es como de repente en el cine de Estados Unidos es lo que se llama, o en algún tipo de cine se llama diseño de producción. Y que es como el concepto de la película. Que el concepto visual, sí. Entonces, perfectamente podría ser. O sea, nosotros veníamos de muchos años trabajando y como somos todos dibujantes, yo ya había abordado mucho trabajo sobre los personajes. Luego hubo otra gente, Denis Torena también dibujó personajes, algunos extra. Diego González y Daniel Río, también Felipe Echeverría, o sea, hubo gente que trabajó ¿Y vos, Sebastián, eras solo el de los fondos o tenías también gente trabajando? Durante un tiempito estuve solo, pero en realidad fue apareciendo equipo. En realidad la película fue, como decía Alfredo, cada etapa. La película arrancó, cuando empezamos la producción, era como una cosa bastante delirante porque éramos 6 personas trabajando, y éramos todos jefes. No teníamos, pero a medida que la película iba avanzando un escalón, o se ganaba algún fondo o lo que fuere, algún fondo público, no algún fondo hecho, eso había que hacerlos igual, se contrataban gente o se compraban computadoras. Entonces, fuimos armando equipo, haciéndolo crecer, porque obviamente este trabajo no... De hecho, la cantidad de personas que fuimos en total, la contás afuera de Uruguay, y te dicen que es un delirio, que estaban todos locos de la cabeza, pero era real. Era así. Un barco vikingo. Totalmente. Y eso, y juntando gente, o sea, haciendo equipo, que también son esas cosas que pasaron, que no pasan normalmente, que también hacen muy disfrutable lo que está pasando ahora que la película está en cartel, que se armó un equipo en el cual ya de base la vanidad era como una moneda de cambio que no estaba en la vuelta, y los que vinieron después entendieron ese código enseguida. Había que ir a algún lado, había que hacer esta película, o sea, era nadie. Ahora te digo, en ese proceso se da algo que puede quedar bien ensamblado o no, que es que por un lado los protagonistas, los personajes tienen un estilo muy marcado, digamos, no son realistas, no son naturalistas, digamos, todos conocen ya más o menos a Nina Yatay Salas, pero digo, si comparamos con los padres, con las amigas y todo, es evidente, y los juricitos que están, pero por otro lado, los fondos van como por otro camino mucho más realista. Por ejemplo, cuando yo vi la escuela, dije, esta es la escuela Grecia. Podría ser, sí. Y hay gente que reconoce esquinas o lugares. Pero la escuela Grecia, pero aparte digo, una cosa es reconocer
el patio, ¿no? Digo, mis hijos iban ahí, pero cuando te muestran la galería que está al costado y empieza a subir las escaleras, digo, pero esto, y ahí sí empecé, pero esto es mucho más serio de lo que uno piensa. Y Juro que no conozco la escuela de Grecia. ¿No la conocés? No la conozco, voy a tener que ir. Pero una cosa que creo que en algún momento la llegamos a charlar o la vimos, tienen que haber estado por ahí en la vuelta, es que hay cierta, o capaz que es una referencia inconsciente y ahora me estoy dando cuenta y esto no lo conversamos nunca, que es, por ejemplo, en Tom y Jerry, en los viejos Tom y Jerry, vos ves el trabajo de fondos y los personajes están dibujados a una tinta plana con sobre acetatos y los fondos son en acuarela. Y hay una distancia gráfica muy grande. En algunas producciones de los 60. Es un lenguaje. Entonces, a nivel de estilo, pues está mezclando dos lenguajes sintetizados. Dos lenguajes sintéticos de ilustración. En este caso, lo que tengo para decir eso es como nosotros queríamos dos cosas. Por un lado, convertirlo realmente en una ilustración y en un dibujo animado, o sea, que los personajes tuvieran esa característica más caricaturesca, por un lado, pero a su vez teniendo ternura. Entonces son como muñecas. O sea, Anina es una muñeca de trapo. O sea, en realidad es más viva que una muñeca de trapo, tiene una forma menos lánguida, pero esa cabeza redonda, las proporciones, tiene esas proporciones de la muñeca que uno atesoraría, que una niña amaría. Entonces, un poco la idea era cargarlos como de una sensibilidad y de cierta ternura a los personajes. Pero por otro lado, queríamos que habitaran un mundo realista. Es nuestra ciudad dibujada. Hay algunas manchas que en los cielos y todo eso que son muy pictóricas. Está todo tiene un tratamiento muy pictórico, que es lo que lo aproxima a los personajes. Hay fotografías de base, pero hay un tratamiento muy pictórico encima, hay mucho trazo, mucho dibujo, y habitada por muñecos. Claro, de la misma forma que uno, cuando veía cine uruguayo al principio, hace, digamos, 2 décadas, por decir algo, estaba la novedad de ver a Montevideo, o ver pedazos de Montevideo reconocible, mirá, verlo en pantalla grande. Ahora ya no existe más esa novedad, nadie va a ver una película. Pero ahora pueden ver verlo dibujado. En dibujos animados a Montevideo es otra cosa. Eso sí es nuevo. Eso es otro Ahora la parte negativa de esto es que cuando yo me enganché tanto con los fondos, en un momento empecé a decir, bueno, ¿este edificio dónde es que lo vi? No sé, bueno, y ahí el edificio rojo, pero está todo modificado. Está todo modificado. Pero aparte, tan cercano y tan reconocible, que digo, pero esto yo estuve en ese edificio, pero no pude sacarlo. Pero bueno, la intención es esa justamente, que generar como una empatía con el contexto muy fuerte, que realmente es una historia que sucede en Montevideo. Claro, punto. Esa es la única explicación. Sucede en Uruguay, comen tortas fritas, hay un tipo que toma mate en el ómnibus, no toma en realidad porque dice que está prohibido, pero va ahí con su mate. Hay el contexto es Uruguay, y los personajes adultos, una gracia que tiene también, como trata de las rarezas del universo infantil y de lo sobredimensionado que está el universo para los niños, ¿no? Cuando se están enfrentando al mundo, o sea, eso que para mí es algo bello también, ¿no? La belleza de la escala de las cosas y la importancia que adquieren las cosas. Hay una cosa muy sutil en el dibujo de los personajes, que es que los adultos sí se aproximan más anatómicamente a un dibujo realista, sin dejar de ser muñecos, se aproximan un poco más en sus proporciones, y los niños menos. Los niños son más raros. Como más especiales. Sí, son más específicos en ese mundo del infantil. Amigos, Alfredo Soderguid, Sebastián Santana, vamos a la pausa, después vamos a terminar conversando sobre esta película que le hemos dedicado la semana a Anina Yatay Salas. Después de la pausa, volvemos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí con Alfredo Soderguid, con Sebastián Santana, Pantana. Los dos uno es director de Anina Yatay Salas, director en general, ¿no? Alfredo, vos sos el que, digamos, de alguna forma, la última referencia, digamos, cuando pregunta, cuando había peleas entre un sector y otro, en algún momento alguien tiene que decir, bueno, hay que decir, se hace esto, porque me imagino no llegamos que casi nunca las decisiones son constantes. Pero casi nunca llegamos a ese tipo de instancias. Apenas hubo sangre. El trabajo se colectivizó mucho, o sea, nosotros, sobre todo somos amigos, y el equipo trabajó muy junto en ese sentido, y yo empecé con el proyecto cuando me dieron ganas de hacer la película en el momento que ilustré el libro. Pero no lo podía hacer solo, o sea, no, es imposible. Entonces, ahí se sumó primero Federico, luego Germán y Julián, luego con Alejo veníamos compartiendo desde el principio, Claudia, luego Seba, y a partir de ahí se empezó a armar todo el equipo. En realidad, una de las virtudes del proceso
fue que esto que decía Seba ahora también, como que el modo de trabajo dejaba muy por fuera las vanidades personales de todos, y había una intención muy clara, como que todo el mundo comprendió muy bien cuál era el objetivo en cuanto a hacer esa pero para hacer película. una película, digamos, equilibrada como esta, que digo, hay muchos rubros en toda película, entonces el tema Yo es lo que una tenía que cuestión de hacer era manejar la equilibrio, ¿no? información. Yo manejaba toda la Hay información. que hacerla como un Sí, director, claro. hay que hacerla como un director Yo de sabía orquesta, lo que en el estaba sentido pasando que- en todas partes. Claro, tiene que ser como Claro, el equilibrada. trabajo de Alfredo en punto era, o sea, ese era, no tenía una, digo, bueno, sí, de hecho hacía Sí, 500 tomábamos era como decisiones demasiado. todo el tiempo, pero siempre estaba tomándolas con alguien. Pero estaba claro, estaba ahí cerca para saber que, o sea, eso, que había alguien, o sea, que había una referencia, porque precisas una referencia en todo Contestaba sentido. preguntas Eso, cuando contestaba, me pero claro, las eso. Che, y entonces... O sea, en ese y- sentido hay que tomar pequeñas decisiones permanentemente que son las que hacen a la cosa. Pero el punto es que dentro de todo el equipo había gente de referencia Claro. que sabía lo que quería hacer también y a dónde íbamos. Entonces, Sí, digamos, comulgaban con el mismo, claro, digamos, con la misma entonces idea yo también me estética, apoyaba digamos. como si tuviera que decir algo así, como nunca me sentí como director así en la punta de la cosa. O sea, siempre tenía que, sí capaz más parecido a esto que te digo de que manejaba demasiada información, ¿no? Como que tenía mucha sabía todo lo que estaba pasando en todas partes. Pero no era el único que sabía tampoco. Entonces, sí me pasaba que en cada área de la película en la que me ponía a trabajar, sí le dedicaba horas a distintas cosas. ¿Y qué pasa, Y perdón? en cada área había alguien con quien compartir las decisiones. Está claro. ¿Y qué pasa cuando el trabajo no es ya en tu equipo uruguayo, acá con todas las divisiones que tenés, que están haciendo distintas cosas, sino que se termina el trabajo y tenés que mandarlo a Colombia? Bueno, donde van a hacer una cuestión de, digamos, de brillo, de color, digamos. Y me fui para Colombia. Ah, te fuiste para Colombia. Sí, la mejor manera. Básicamente, todo ahí bien sí, con el ese Skype, fue todo el único bien. momento en el que extrañaba al equipo de acá. Ah, te fuiste a Colombia, vos. A Alejo, Sí, a Germán, sí, a sí, Julián, a Claudia y a Seba, digo, principalmente porque ahí sí, si bien me hice muy amigo del diseñador Tenés de que decidir sonido, vos ahí, sí, claro. el muchacho que se encargó, Sergio Stemniewicz, el que se encargó de hacer el diseño de sonido de la película, terminamos haciéndonos muy amigos. Él vive hace muchos años en Colombia, pero es oriundo del Río de la Plata, también es argentino, trabajó en conjunto con Camilo Montilla, que es el colombiano, que es el director del estudio, y con Sergio nos hicimos muy amigos, y por afinidad, porque le gustó mucho la película, y ya empezamos a trabajar desde otro lugar también más parecido al que trabajamos acá. En la parte de brillos, de ajuste de color, corrección de color, también Andrea Messina, una chica que trabajó muy bien, pero igual, todo lo que había que coordinar en Colombia, que tenía que ver con la parte de postproducción de imagen y el sonido, ahí sí de repente mi trabajo como director era más administrativo y estaba un poco más solo. Pero como que ahí sentí un poco más el peso de esa responsabilidad. La referencia eras vos, digamos. Entonces, y la responsabilidad la que sentí no se un poco pasara más para en un ese lado, lugar. no se pasara para el Igual otro. está el Skype y podés hacerle preguntas a los amigos que están acá. Pero sí Claro. hubo un periodo de trabajo en que fueron abordando el proyecto en Colombia, pero en total, entre 3 viajes, si sumamos todo, son casi 2 meses y medio más o menos que estuve en Colombia. Y para terminar, pues se nos termina el tiempo. Obviamente esto ya está caminando, Nina, fue un gran éxito por lo menos a nivel de crítica y de gente que ha ido, Viene el muy fin bien, de sí. semana me dijeron que quisieron ir y alguien y no pudo entrar al cine, estaba lleno, pero ¿cómo lo vieron ustedes y qué fue lo que más los impresionó? Ahora, si tuviera que decir, bueno, vos hijos no tienen ninguno de los dos para Me faltan 5 días más o menos. No, pero Federico Ibáñez llevó a su hijo de 4 Claro. años y medio Sí. y fue el primer trabajo de Federico. Dice que lo puede ver el hijo de 4 años porque no puede leer novelas el hijo de 4 Claro. años, se la pueden leer en todo caso. Y mirá, yo lloré como un marrano la segunda vez que la vi. Claro, la emoción es muy fuerte. Yo ahora ya la vi 4 veces, o 5 contando la proyección en La Sábana que hicimos a fin del año pasado, una proyección muy casera y muy linda, pero 4 en cine real. Todavía no logro verla como película del todo, porque por un lado veo mi trabajo, veo el de Alfredo, veo el de los amigos, veo todo lo que hicimos, todo el proceso que se atravesó, y el día del preestreno, que era con muchos amigos, con mucha gente, me emocionó mucho, muy hondamente. Soy una persona que no larga la lágrima, sino más soy bastante escueto para eso. Y era una mezcla de cosas entre... Maldición. Ya se puso a pero- llorar. No, pero a mí me emocionó también y ves que sobre genera todo una cosa- está muy bien administrada la emoción, Sí. ¿no? O sea que la emoción final llega al final y llega
sin hablar. Entonces eso es cine, muy ¿no? hondo. Eso es cine, ¿no? Totalmente. Y ves que lo que ves por un lado es, la hicimos, ¿viste? Es como, o sea, un sentido de propiedad que estaba muy fuerte al principio, que después durante el proceso había que laburar, o sea, que el sentimiento poético estaba en un cajón. Lo retomamos los del equipo de una manera muy intensa, como una especie de cofradía media muy peculiar, y sobre todo lo que ves en todos es que la gente sale con una sonrisa muy linda, que claro, nunca haciendo la película fantaseamos con 1000 cosas, con 1000 boludeces, con ideas, con cómo iba a quedar, con qué, con yo qué sé, con cosas que tienen que ver con... tenemos unos 3 fierritos ya pero que son más lindos. Totalmente, son mucho más el búho, el búho fluorescente. Y pero la emoción con la que le está tomando, o sea, la película se vio en Berlín, se vio en Colombia, se vio en Panamá, se vio en Buenos Aires, se está viendo en Uruguay, y en todos lados estuvo alguno de nosotros, y todos traen el mismo cuento, claro. Que se copan. Sí, a la gente, al público en general le gusta mucho porque es como una película que, como decía Seba, te deja una buena sensación. O sea, incluso a nosotros que la conocemos. Y que cuida al espectador de alguna manera, o te da un algo. Es amable, tiene profundidad. Es raro que lo diga yo. Sí, claro, pero está bien, claro. Pero pero está bien, sí. Pero es una película que, claro, yo cuando la veo el trabajo de mis amigos. Entonces, o sea, no es tipo, uy, es mi película. Entonces, pero no están en la etapa, por ejemplo, de decirle yo le quitaría algo, le hubiera agregado algo. Hay cosas que las ves. Pero no, eso no sé, eso no, ya está caminando sola. Eso no hay que hacerlo porque la película vive sola. O sea, en realidad, hay muchas cosas que se podrían haber hecho distintas, mejor o peor, o sea, y hay cosas que decís que bien que bueno, pero es un arte que también se aprende solo haciéndolo, digamos, ¿no? O sea, lo que decía Sebastián, para dibujar y todo esto, ustedes vienen con ese background de ser ilustradores y ahora esto es otra experiencia, pero no solamente para ustedes, sino para todo Uruguay, ¿no? Totalmente. No, y ves, perdón, una nomás. Dale. Lo que vemos de repente, a mí me pasa, que todas las veces que la he visto, es cosas que decís, la podría, o sea, si ves el fotograma quieto, acá podría haber tocado un cachito más, pero en realidad cuando ves, amarillo. Claro, pero cuando ves no cómo corre, claro, cómo transcurre, acompaña, entonces esa es la parte más linda, es cine, ¿no? Es la articulación entre audio e imagen, eso es brutal, que es otra cosa. Alfredo Soderguid, Sebastián Santana, gracias por estar aquí, de alguna forma cerrar esta semana dedicada a esta niña capicúa, Anina Yatay.